Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde nos están sintonizando en este vasto planeta. Estamos escuchando, o estábamos escuchando Positive Jazz Music, Fresh Coffee, Bossa Nova Jazz. So, Funny Mood, for Funny Mood, Work and Study. Justamente vamos a leer ahora un artículo muy interesante sobre música afroamericana, ya que estábamos en esta parte teórica del taller de danza holística Yokchi, leyendo últimamente artículos sobre diferentes músicas, música colombiana, música brasileña, música cubana, que principalmente está muy influida por lo afro. Ahora llegamos a Norteamérica y vamos a leer esto. Bien, estamos en una presentación de parte de nuestro programa, un taller de mucha importancia, uno de cuatro talleres principales como yoga y tai chi holísticos y sanación holística. Nos toca ahora hacer la presentación y la cápsula teórica de casi media hora y después viene la parte práctica para las personas inscritas en otra plataforma, en la parte más específica. Ahora estamos al aire libre en Instagram y Facebook Live. Bien, nuestro estilo de danza, como siempre, eh, hace varios años, tiene dos segmentos generales. El primer segmento se trata de la práctica individual, su nombre lo dice, Yogchi, yoga y tai chi pasivos y activos. Significa con danza, con juego, con relajación, con movimientos lentos, fluidos. Ese es el Yogchi. Como autodisciplina. En el primer grado de un curso trimestral se revisa todo lo básico en cuatro fases. Juego con música rítmica, después viene de relajación, sin música casi, después viene fluidez con música lenta, melódica, y después viene danza con música rítmica de diferentes partes o músicas instrumentales generales. En el segundo grado, cuando alguien quiere profundizar más en nuestro taller de danza holística, entonces se fragmenta en ocho partes, la parte individual, porque después viene la parte interactiva, compartida, ya sea en pareja o en grupo, aunque sea virtualmente. Entonces ahí empezamos con soltura juego, después vamos al automasaje, después vamos a la relajación, con posturas estiradas, después vamos a la meditación, posiciones meditativas, pues ahí viene la respiración con movimientos lentos, el Qigong, después viene el desplazamiento lento tipo Tai Chi, después las biocaminatas, después viene la danza cuántica, que es la principal, y termina con danza juego o la ginga de la capoeira. Bien interesante, pasando diferentes disciplinas también, es multidisciplinario y eh, muy interesante. Es el compendio de diferentes estilos en muchos años, como danzas de Osho, biodanza, contacto de improvisación, psicodanza integrativa, cinco ritmos, danza terapia, danzas de paso universal y circulares del mundo, etcétera. Hay tantos estilos muy interesantes que nos pueden inspirar como para llegar al tercer grado. El tercer grado, otro curso trimestral, vamos a la esencia de la danza. Dice un dicho sufi: Dios quiere a quien le ora, pero ama a quien le baila, le danza. En realidad la danza es la parte más expresiva, más amplia, llena de plenitud. Entonces, cuando uno se convierte en un átomo o en un sistema solar, ahí simula todo esto, y con todas las técnicas que uno ya sabe, fluir en diferentes ritmos, diferentes velocidades y técnicas, incluyendo la parte psicológica, la parte emotiva, que es importante porque es integral. Entonces uno llega a hacer la danza. Ya no hay que hacer la danza, sino ser la danza. Entonces, interesante el aspecto para llegar a esto. Ahora, si alguien quiere ser monitor en nuestro estilo, bienvenido. Entonces tiene que hacer otro curso para la parte propedéutica. Entonces ahí uno podría estar. Si alguien quiere tener más especialidades, entonces hay tantas escuelas, tantos lugares, métodos, maestros que le pueden enseñar especialidades, ya sean especialidades normales que existen en nuestro
entorno, o muy especializadas como danzas orientales, hindúes, chinas, africanas, nativas, etcétera. Es amplio el panorama para el mundo de la danza. Así, si alguien quiere hacer gimnasia con algo de ritmo, pero que no sea como tipo aeróbica, tampoco es zumba y baile entretenido, algo más profundo con conciencia, con respiración, con concentración, con otro significado, con viaje hacia el mundo de la danza cósmica. Entonces ahí está en su taller hoy día. Los que no quieren con ritmo, entonces tienen que escoger o con cámara lenta tipo tai chi, pasivo, o cámara, digamos, con juegos marciales, es otra variante que hacemos los días jueves, o yoga pasivo, posturas normales con relajación y meditación, o yoga activo con otras danzas energéticas y devocionales, etcétera. Sistema tántrico, sistema bhakti. Así, si quieren también hacer algo más sanador, específicamente, entonces tienen el taller de sanación holística los miércoles en la tarde. Entonces ahí revisamos varias cosas para adulto mayor, para convalescentes y para terapeutas y los que quieren hacer de otra modalidad. Entonces el programa es amplio, es parte de un programa más amplio que incluye entrevistas, incluye publicidad los días lunes, incluye prácticas para principiantes, martes, miércoles, jueves, viernes después de mediodía, como relajación y estudios, y antes de mediodía, martes, jueves, como culinaria, alimentación holística. También incluye nuestro programa integral prácticas para avanzados, meditación y movimiento con juegos marciales para la paz, martes, jueves en la mañana temprano. Incluimos también algún taller que combina de todo y es bilingüe porque es internacional. Combina yoga con tai chi, con relajación, con danza, diferentes cosas, con deporte de bajo impacto, etcétera. Los que quieren prácticas fines de semana, justo este fin de semana vamos con luna menguante casi. Entonces tenemos seminario holístico y en luna nueva, un sábado entero, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, vamos con el retiro holístico, teórico práctico obviamente. Los que quieren terapias individuales también podemos atender durante la semana entre horarios, especialmente lo no habilitado. Los que quieren vernos en nuestro canal, estamos en YouTube, Armon-321. Y cualquier contacto con nosotros, estamos con Magani Mahasa en Instagram y en Facebook. Bien, no vamos a demorar. Estamos hace varios años presentando diferentes talleres como un programa holístico, y el taller de la danza empezó prácticamente en 2004, porque en 2003 lo hemos lanzado en el Perú y después en otros países también, y se estableció más como estilo durante los años siguientes. En 2007 fue perfeccionado, hemos hecho talleres específicos en Quilpué, después en La Serena, después en Linares, después en Santiago también, y aquí en Buin, diferentes tipos de danza. Entonces tiene bastantes años de perfeccionamiento. Vamos a la música afroamericana. Tenemos el artículo, leemos lo que se puede de ese artículo y hacemos algunos comentarios. La música afroamericana, también llamada música negra, es un término dado a una serie de músicas y géneros musicales, como son el blues, el ragtime, el jazz, el gospel, el soul, el house o el hip hop, que provienen o están influenciados por la cultura de la comunidad afroamericana de Estados Unidos. Aquí, allá dicen América, americano, significa Norteamérica, que en realidad no tiene nombre específico como Canadá, México. Entonces, como no tiene nombre, había que referirse a algo así. Ellos creen que el nombre América es Estados Unidos, pero afuera hay que decir América, son varias Américas, y América es todo, y América del Norte es Norteamérica. Hay que decirlo aunque no tenga nombre, tiene nombre de estados nomás. Esta comunidad
desde hace siglos ha constituido una minoría étnica de la población estadounidense. Algunos de sus antepasados fueron traídos originalmente a Norteamérica a la fuerza para trabajar como pueblos esclavos, trayendo con ellos canciones típicamente polirrítmicas de grupos étnicos tanto de África Occidental como de África subsahariana. Obviamente, principalmente fueron traídos por los ingleses en el caso de Norteamérica, un poquito franceses en la parte de Quebec, y el resto por los españoles y portugueses, como se sabe. En los Estados Unidos, como se fusionan las culturas, múltiples tradiciones culturales africanas fueron fusionándose progresivamente con otras músicas tradicionales europeas como la polka o el vals. Más tarde se dieron periodos de considerable innovación y cambio. Los géneros afroamericanos han sido muy influyentes a través de distintas clases socioeconómicas y raciales internacionalmente y disfrutando de popularidad a nivel global. La raza negra da muy bien para la música, para el baile, para los deportes, se destacan prácticamente y terminaron influyendo a todo el género americano, que es prácticamente una invasión europea hacia este multicontinente, América Norte, Central y Sudamérica. Interesante. La música afroamericana y todos los aspectos de la cultura afroamericana son célebres durante el mes de la historia del negro en febrero de cada año en los Estados Unidos. Vamos a leer rasgos históricos, además de aportar características armónicas y rítmicas del África occidental y subsahariana a los estilos musicales europeos, fue la condición de cautiverio padecida por los negros dentro de la sociedad americana la que contribuyó a las condiciones que definirán su música. Muchas de las formas musicales que definen la música afroamericana tienen precedentes históricos. Estas formas primigenias incluyen elementos como gritos de campo, canción de trabajo, llamada y respuesta, vocalidad o efectos especiales de voz, efecto gutural, vocalidad interpolada, falsete, melisma, ritmización vocal, improvisación, escala pentatónica y escala de blues, nota de blues, polirritmia, síncopa, concrescencia, tensión, improvisación, percusión, nota oscilada, textura, antifonía, homofonía, polifonía, heterofonía, armonía, progresiones vernáculas, armonía compleja y multiparte, como en los espirituales negros y el estilo barbershop. Bien interesante, bien amplio. Y eso solamente de África Occidental y un poquito del centro de África, donde llegaron los colonizadores blancos, en realidad invasores, y esclavizaron a la gente, pero era una fuente de trabajo. Entonces todo está mal, mal planteado, pero no hay mal que por bien no venga. Vino toda la cultura y la parte musical muy interesante. El siglo XIX. La influencia de los afroamericanos en la música estadounidense comenzó en el siglo XIX con la llegada del black minstrel, que fue una forma de entretenimiento que consistía en sketches cómicos, varios actos, danza y música realizados por personas de raza blanca pintados de negro, quienes satirizaban a las personas de raza negra como ignorantes, perezosos, graciosos, alegres y musicales. Una mezcla. Los afroamericanos comenzaron a incorporar una gran variedad de temas espirituales cristianos, así tenían que refugiarse para no estar muy oprimidos, al menos si comulgan con la nueva religión, porque eran animistas, entonces hay menos complicación por algo de misericordia.
Durante el periodo de la Guerra Civil Americana, 1861 y hasta el 65, la expansión de la música afroamericana continuó. Los Fisk Jubilee Singers, un grupo de cantantes afroamericanos, realizaron su primera gira en 1871. Artistas como Maurice Hill y Jack Delaney ayudaron a revolucionar la música africana de la postguerra en el este de los Estados Unidos. Como perdieron los del sur con muchos esclavos, entonces ahí los liberados empezaron a fluir un poco mejor. El primer grupo musical de comedia de negros, Hayers Sisters Comics Opera Company, fue organizado en 1876. A finales del siglo, la música afroamericana formaba parte integral de la música estadounidense. Músicos de ragtime, género previo al jazz, como Scott Joplin, ganaron popularidad y algunos se asociaron a movimientos artísticos como Harlem Renaissance, que fue el reavivamiento del arte de los Estados Unidos liderado por la comunidad de afroamericanos de Harlem, Nueva York, donde se destacaban el jazz, la literatura, la pintura y activistas de los derechos civiles. Me acuerdo de Harlem, el grupo de baloncesto Globetrotters. Entonces ellos no jugaban para ganar, sino para mostrar la parte artística de jugar el baloncesto. Muy interesante, muy bueno, muy buen enfoque en realidad. Así debería ser el juego, no competitivo, sino colaborativo y artístico. Comienzos del siglo XX. Los comienzos del siglo XX vieron el crecimiento gradual en la popularidad del jazz y el blues afroamericanos, así como el desarrollo de las artes visuales. El Harlem Renaissance fortaleció el desarrollo de la música. Ante el surgimiento de artistas blancos y latinos de jazz y blues, se generó un intercambio de culturas entre las diferentes razas existentes en los Estados Unidos. Obviamente habían músicas nativas, pero poca influencia. No fue tanto como en la parte de Centroamérica, México para abajo, en Latinoamérica, pero algo hubo también. Incluso últimamente está reavivando todo esto. La música judía, por ejemplo, tuvo notable influencia en el jazz, mientras el artista del ragtime, Jelly Roll Morton, expresó que el tinte latino es siempre necesario en la composición de judía. Composición de la buena música. La música afroamericana era siempre simplificada por la audiencia europea o europeo-americana, quienes no aceptaban artistas de raza negra, dando lugar a géneros como el swing. En escenarios, los primeros musicales escritos y producidos por afroamericanos en Broadway debutaron en 1898 con A Trip to Coontown por Bob Cole y Billy Johnson. En 1901, la primera grabación conocida de músicos negros fue la de Bert Williams y George Walker, que incluía canciones de musicales de Broadway. La primera ópera negra fue presentada en 1911 con Tremonisha de Scott Joplin. Al año siguiente, la primera sinfonía de orquesta de negros fue presentada en el Cambridge Hall de Manhattan, ciudad de Nueva York. Muy progresista era. El retorno de los musicales negros a Broadway ocurrió en 1921, después de la Segunda Guerra Mundial, con Shuffle Along de los músicos Cecil and Blake. En 1927, una serie de música afroamericana fue presentada en el Cambridge Hall, incluyendo jazz, música sinfónica de William Christopher Handy y música de los Fisk Jubilee Singers.
La primera película musical con elenco de afroamericanos fue Hallelujah de King Vidor en 1929. La primera sinfonía escrita por un afroamericano presentada por una orquesta mayor fue la Afro American Symphony de William Grant Still con la Filarmónica de Nueva York. Artistas negros participaron en óperas como Porgy and Bess y Four Saints in Three Acts de Virgil Thompson en 1934. También en el mismo año, la Negro Folk Symphony de William Dawson se convirtió en la segunda composición afroamericana en recibir atención de una orquesta mayor como la Orquesta de la Filadelfia. Mediados del siglo XX, muy cercano, prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver, en la década de los 40, nuevas versiones de temas musicales afroamericanos ya compuestos e interpretados por blancos se hicieron populares, llegando a los primeros lugares en las listas de ventas, mientras las versiones originales interpretadas por negros ganaban popularidad solo entre los afroamericanos, como apartheid casi. En 1955, porque no se podían mezclar hasta aquellos años, Thurman Roth convenció a un grupo de música gospel evangélica a tocar en lugares seculares como el Apollo Theater, cuyo éxito llevó a este y otros grupos de género a realizar giras en todo Estados Unidos tocando en lugares populares. En 1940 y 50, los músicos afroamericanos desarrollaron un género llamado rock and roll, con exponentes como Wynonie Harris, pero fue con artistas de raza blanca como Bill Haley y Elvis Presley, quienes tocaban una fusión de rock and roll negro y música country llamada rockabilly, con quienes el rock obtuvo éxito comercial. Por ese motivo, la música rock fue asociada más a personas blancas, aunque algunos artistas negros como Chuck Berry también lograron un importante éxito. A finales de la década de 1950, la música blues crecía en popularidad en los Estados Unidos y Gran Bretaña, etcétera. El artículo es largo, aquí habla también de los años 70 y 80, ahí pueden buscarlo en Wikipedia, música afroamericana. También habla de los años 90 y 2000 y los géneros, aquí vamos a pasar rapidito. La experiencia musical de los afros en América. La evolución de la música afro consta de 3 etapas. La primera etapa es la auténtica, correspondiente a los misteriosos rituales traídos por los africanos, como las ceremonias con oraciones y cantos, mezclado con danzas guerreras. La segunda etapa de las danzas afrocriollas se caracteriza por ser donde el negro enriquece su baile africano con figuras de cuadrilla, contradanza y elementos coreográficos que ha asimilado hábilmente del blanco. Este fue el candomblé que se gestó en Uruguay, por ejemplo, a finales del siglo XVIII. La última etapa es la que corresponden las comparsas carnavalescas, iniciadas en 1867, donde aparece la Sociedad de Negros, la raza africana. A esa agrupación se le fueron agregando otras, como la de Negros Lubolos en 1874. A continuación se le analizarán 3 aspectos de la música afroamericana: el jazz, los spirituals negros y song y los cantos de trabajo. Bien, con eso damos por concluida esa
intervención bien interesante, música afroamericana. Ya hemos revisado en los capítulos anteriores, las semanas anteriores, en la parte teórica de nuestro taller de danza holística y Okchi. Música afro-cubana, música afro-brasileña, obviamente, música colombiana y ahora americana. En la próxima vamos a buscar otras fuentes, músicas muy interesantes, quizás músicas nativas, músicas andinas, músicas de Bolivia, de Perú, de Ecuador, cómo evolucionaron, el norte de Chile, el norte de Argentina, músicas guaraníes en Paraguay, en parte de Argentina, Bolivia, también Brasil, etcétera. Es un mundo muy rico, muy lleno de cosas muy buenas. Nosotros hacemos danza y usamos músicas especialmente instrumentales como fondo y nos gusta mucho ese tipo de música, músicas nativas, selectivas obviamente, selectas y músicas afroamericanas selectas que son muy interesantes. Obviamente escuchamos músicas orientales, hindúes, chinas, árabes, africanas, músicas europeas, etcétera, y músicas de fusión como nueva era o lo llamamos New Old Age, Old New Age, antiguo y moderno, oriental, occidental. Entonces, bien interesante el mundo de la música que nos da esa magia que hacemos cuando estamos haciendo la danza. Este capítulo queda grabado en el Facebook, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram aquí, Magani Mahasa. Así si alguien quiere revisarlo desde el inicio, tenemos este y otros capítulos grabados, entre otras cosas. Nos despedimos ahora y vamos a la plataforma eh, para los inscritos en el taller práctico. Es otra plataforma. Seguimos con Positive Jazz Music como fondo y nos veremos el viernes para los que quieren una reunión de meditación. Nuestra meditación y conversatorio tienen que pedir porque hacemos en Google Meet. El sábado tenemos el seminario holístico, el arte de levantarse, el arte de preparar alimentación, el arte de cuidarse y el arte de acostarse conscientemente con diferentes técnicas. Y nos veremos directamente después el día lunes con el foro holístico, nuestro foro holístico a las 19:30 hora del chileno de invierno. Y el tema va a ser espiritualidad y trascendencia con un panel de lujo. Bien.